así van a tener más tiempo para estudiar, porque ahí creo que quedan 5 temas con... ¿Cuántos? 4, no sé. Este es para el segundo examen, ¿no? No, este es para el primero. ¿Qué? Ah, con este. Bueno, no sé. Ya dimos un examen, doctor. Ah, ya, pero no vino para el de... No vino nada de O sea, el primero no, sí, sería todo miembro superior, o sea, el primer examen con usted. No, creo que viene todo hasta ahora. De la semana pasada y esta semana. Locazo. Al final les he colocado una diapositiva con simulación de cómo van a venir sus preguntas. Traumatismo de pierna, tobillo y pie. Vamos a ver algunas nada más las principales fracturas del tibia distal. Ya las fracturas del tibia distal Se sube un minuto están asociadas siempre a otras lesiones, usualmente ligamentarias principalmente. Ya, en algunas pueden ser abiertas del 15 a 25%, alta tasa de complicaciones por la cantidad de ligamentos que hay a nivel del tobillo. ¿Ya? Anatomía, hay que recordar que la superficie articular de la tibia es cóncava, esa parte de la tibia distal es cóncava, el astrágalo tiene su domo astragalino que es convexo para que puedan encajar y tengan rango de movimiento. Es más ancha en sentido antero-posterior, en una vista lateral es más amplia antero-posterior para que pueda hacer ese juego con el astrágalo. El tobillo tiene dorsiflexión y flexión plantar, ¿cierto? Entonces este juego, entonces antero-posterior es más ancha que en una vista como esta anterior. ¿Qué más? Igualito que para las otras zonas metafisiarias, si quisiéramos saber de dónde a dónde está considerado tibia distal, una línea que va toda la superficie articular hasta la cortical y esta misma longitud que tenemos aquí la traspolamos verticalmente. Todo este cuadrilátero lo que forma es la tibia distal, o son fracturas de tibia distal, ya el cuadrilátero de Urgenio. Eso lo hemos visto igualito en el codo, lo hemos visto en el fémur distal también. El mecanismo principal es compresión axial, carga axial. ¿Por qué? Porque este hueso es un hueso esponjoso, ¿ya? Y va a depender mucho de la posición del pie. Creo que les puse un gráfico acá. Esto es lo que les decía, ¿no? La longitud antero-posterior es mayor que la longitud la vista superior. Transversa. Los ligamentos que están alrededor del tobillo, recordemos que tenemos los ligamentos deltoideo, que tiene varios haces profundos y superficiales. Los profundos son 2 y los superficiales son 4. Ahí les dejo para que lo revisen o revisen sin dentro. En las laterales tenemos los ligamentos de la sindesmosis, que son el ligamento tibio peroneo anterior, posterior, el interoso y el transverso. Igual también están en los gráficos, ¿no? La anatomía que va a venir en su pregunta de examen es lo que está acá. No me interesa que sepan más de lo que está acá. Esta es anatomía aplicada y por qué. ¿Ya? El ligamento deltoideo que les estaba explicando hace un momentito es de acá. ¿Ya? Esos dos haces profundos y superficiales son importantes porque son los que algunos se tienen que reparar en ciertas fracturas que vamos a ver ahorita. ¿Ya? Pero el ligamento deltoideo tiene 3 haces: el tibio astragalino, anterior, posterior, el tibio calcáneo y el ligamento de Spring. ¿No? Son 4. ¿Qué otras estructuras más pasan? Pasan los tendones de los músculos extensores del pie. En la parte anterior, este es el cuadrilátero de Urgenio que les acabo de mencionar, donde está considerado lo que es tibia distal. Mecanismo, recuérdense, compresión axial, y va a depender según la posición del pie. Si el paciente cae con el pie así en extensión, lo más probable es que por el mecanismo se impacte y se fracture la parte posterior de la tibia distal. Si cae con el pie en plantígrados en 90 grados, se va a ver una fractura conminuta, lo más probable, con fragmentos posteriores y anteriores. Si cae con el pie en extensión o flexión dorsal, usualmente, vean, todo depende de la cúpula astragalina, donde impacta mayormente, ahí es donde se fractura. Entonces, por eso que les he colocado esto, según la posición del pie es donde va a haber la fractura. Como le dije al inicio, ustedes le preguntan bien al paciente cómo se cayó, dónde se cayó, cómo cayó, y si el paciente te puede describir, tú puedes deducir qué tipo de fractura tiene, sin ver la radiografía. ¿Ya? Y es importante. Clínicamente, ¿qué va a haber? Obviamente va a haber dolor, obviamente volumen, hipertensión funcional, todo lo que ven ahí. ¿Ya? Radiografías, anteroposteriores, laterales y mortaja. Es una incidencia diferente, es con 15 grados de rotación. El piecito rota en 15 grados y ahí nos permite ver muy bien la mortaja astragalina. Vamos a ver acá.
Otra clínica que tienen es como son lesiones con carga axial, caídas de altura, hay gran energía involucrada, entonces aparecen estas fricciones que son ceros, aumento de volumen, dolor. A veces le colocamos contracciones esqueléticas, colocamos un clavo a través del calcáneo y a través de eso colocamos pesos a través de poleas. Así puede llegarse a fracturar. Como vemos acá, es una fractura conminuta con múltiples fragmentos. Hay un estallamiento de la tibia distal. Acá vemos un trozo de fractura que llega hasta la zona articular también. ¿Ya? Aquí que está, ¿qué hay? ¿Cómo cae el paciente? Así, en punta. En punta, ¿no? En extensión, el fragmento posterior está desplazado y bien, la cúpula astralina está luxada, está hacia atrás. No hay contacto con la tibia distal. Y la tibia distal dije que era cóncava, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Emergencia o no emergencia? Sí. Emergencia, lo reduces. Ya después te dedicas a armar estos pedacitos de hueso. Si es fractura articular, le pides su tomografía, ¿no? Doc, ¿cómo lo reduces? Venciendo las fuerzas deformantes. Lo que lo ha llevado hacia atrás, uno es el mecanismo, y el acá que se inserta en la tubería posterior del calcáneo es el Aquiles. El Aquiles lo ha llevado traccionando. Entonces, si tú flexionas la rodilla, relajas todos los gastrocnemios y con mecanismo de traslación anterior de tu talón, la superficie del astrágalo se va a ir hacia adelante. Pero tienes que dejar en ligera flexión. Entonces tienes que vencer las fuerzas deformantes para reducir. Por eso que les molesta mucho con la anatomía. Clasificación. Roedy-Allgauer. Clasificación AO también, la más conocida. El Roedy-Allgauer es más sencilla, es más antigua también. Simple, no desplazada, desplazada con minuta. Son así. Fracturas, trazos articulares, llegan a un trazo simple, no se desplaza. Aquí ya está desplazada y aquí está con minuta. Según a mayor estadiaje, mayor complejidad de la fractura. La clasificación AO, si lo va a realizar AO, A extraarticulares, domingos 9 p.m. el golazo. Simples y las C complejas, como la que acabamos de ver hace un momento. ¿Qué se espera del tratamiento? Hay que esperar que mejoren las partes blandas. Es importante, para toda zona donde hay flictenas, no se opera con flictenas. Pregunta. Los exámenes deben venir así, pregunto. Si ven flictenas ya saben que ese tratamiento se va a prolongar, ¿no? Y si dicen los ítems, cirugía de emergencia, pues ya saben que es una cirugía de emergencia. Con flictenas no se opera porque el riesgo de lesión de partes blandas es alto. Termina en injerto, termina en amputaciones muchas veces también. ¿Ya? Entonces las flictenas también mejoran, tienen su tiempo de recuperación, 7 a 10 días más o menos recuperan. ¿Y recién operamos? Y recién se opera. Obviamente es más complicado operar una fractura de más días porque hay refracción de partes blandas y hay formación de callo. Oh, sí, digo, blando. Ya tengo que puretear más, sacar un poco de fibrosis. Es más complicado, pero es peor que después termine mi paciente en una amputación por culpa mía, no por apurado. Principios ahora, estos son los principios ahora que hace rato les estaba mencionando: preservación de vascularidad, tratar de hacer menos lesión al operar al paciente, reducción funcional lo más funcional posible, fijación estable, placa, tornillos, clavos y movilización precoz. 4 principios universales en base a los que nos regimos los traumatólogos. Carnecita pura por ustedes. Criterios de Allgauer. Los criterios de Allgauer son la secuencia de cómo se repara este tipo de fracturas. Estas fracturas son tan comunes de que diseñaron una secuencia para evitar menos complicaciones, porque es bien complicado, porque armas la tibia, se te desarma el peroné, armas el peroné, se te desarma la tibia, pones injerto, el hueso es esponjoso, se complica y es complicado operar, entonces se creó esta secuencia. Estas fracturas también van con fijadores externos para mantener la articulación estable. Si está luxado como en la imagen anterior, mantenemos la reducción y mejoramos hasta que mejoren las partes blandas. ¿Ah? Este es un fijador externo tipo delta. Probablemente este paciente tuvo lesión de partes blandas, por eso le colocaron el fijador. Unos 10-15 días hasta que mejoren las partes blandas y después una cirugía definitiva con placas y tornillos. Estas son placas diseñadas específicamente para este tipo de fracturas. Hay varios modelos. Dependiendo del tipo de fractura que tengas o la cantidad de fragmentos, vienen placas anterolaterales, mediales con pestañas, una sinfín de material quirúrgico. ¿Ya? En eso colocamos harta ferretería. Criterio de Allgauer. Acá creo
lo que les puse. Acá les puse más sistemáticamente. Complicaciones. 10% de complicaciones, consolidación viciosa bastante común, artrosis postraumática casi difícil de que no tenga esto un paciente, rigidez articular, también hacen síndrome doloroso regional complejo estos pacientes porque quedan con bastante dolor el paciente, algunos, no todos, quedan con dolor por una hipersensibilidad de la piel, hiperestimulación del sistema simpático. ¿Cómo era? Peroné primero, tenemos una fractura con minuta, las fracturas de tibia distal siempre están asociadas a fracturas de peroné, más del 80%. ¿Ya? Ven aquí, pero entonces primero se fija el peroné para mejorar una columna y no esté el tobillo bailando de un lado para otro. Luego se restablece la zona articular, se repara toda la zona articular con clavos Kirchner, puede ser, unas pinzas especiales. Aquí se está en la segunda parte, rearmando toda la parte articular. Se fija provisionalmente con estos clavitos. Acá está la parte articular ya restablecida. Y lo que se ha colocado, ven este agujero que quedó, lo que les dije, una vez que armas la articular, acá está la articulación, perdón. Acá está el cartílago, acá está el domo del astrágalo. En el segmento donde se redujo, se armó ya todas las columnas, queda un hueco, porque el hueso esponjoso se compactó. Y acá se colocó injertos. Esa es la tercera parte. Y la última parte es fijar ya completamente la tibia recién. Ya armaste tu reparaste peroné, armaste tu articulación, colocaste tu injerto y recién colocaste tu placa. Esos son los pasos de Alcoba, ¿ya? Solamente para que tengan noción. La fractura de tobillo, lo más común que van a encontrar, fracturas monomalolares, bimalolares, trimalolares. ¿Cuántos maliolos hay en el tobillo? 2. Maliolo. Interno y no. El lateral, que es por el peroné, el peroné distal y el medial, el maliolo medial, ¿no? Interno externo. Y el ¿por qué dice trimalolares? Uno se divide en 2. Hay un maliolo posterior también, ¿ya? Como tal, o fragmento de Bolman también se llama, ¿ya? Cuando ven una trimalolares es porque también ha habido alta energía involucrada, ¿no? Solamente ha habido rotación externa del pie. Fracturas abiertas hasta en un 2%. Uy, esa tenía buenas imágenes, pero no las coloqué. Se sale todo el domo de astrágalo cuando se luxa, como en la parte interna del tobillo es solo piel. Si hay mucho mecanismo o mucha fuerza involucrada con impacto lateral o en valgo, se sale toda la caída articular por la piel. Entonces ves prácticamente toda la caída articular de la tibia distal. Así llega. Increíble. Entonces, la articulación, pues el tobillo comprende la tibia, el peroné y el astrágalo. La cúpula astragalina tiene una forma trapezoidea. A ver, vamos a ver si con imagen lo podemos ver mejor. ¿Qué quiero decir con esta imagen? Es importante que sepan esto del astrágalo. El astrágalo tiene su forma en la parte más anterior de la pierna, es más ancha, y en la parte más posterior es más delgada. Eso permite de que el tobillo haga este movimiento, tenga rango de movimiento de dorsiflexión. Y esa forma del astrágalo es importante cuando hacemos reparaciones quirúrgicas, porque si no tenemos en cuenta este detalle anatómico, podemos dejar rígido el tobillo. Y ha pasado muchas veces eso, que queda muy rígido el tobillo. Las indesmosas y los ligamentos que hace un momento les mencioné, los que conforman tibio anterior, posterior, transverso y interóseo. Y en el deltoide les dije que había un fascículo superficial, que son estos ligamentos, y un fascículo profundo, que son dos. Todo esto se tiene que restablecer. Los profundos obviamente no se pueden restablecer, pero los superficiales sí. ¿Ah? Mecanismo es impacto directo o indirecto, con supinación, pronación, rotación externa. El grado de conminución o el grado de lesión va a depender de la energía involucrada, de la calidad ósea del paciente. Está más asociado a lesiones deportivas, caídas, accidentes automovilísticos, programas de fuego, no es muy difícil que disparen. Está descrito, pero no es muy importante. La irrigación por las arterias importantes son la tibial anterior, que se convierte en pedi, y la tibial posterior. ¿Ya? En el caso de la trama venosa, importante que tenemos la safena mayor que va en la parte medial y la safena menor que va por la parte lateral. Eso es netamente para el cuidado anatómico durante la cirugía. Movimientos del tobillo, es un movimiento bastante amplio. Tiene flexión dorsal, flexión plantar. En realidad la flexión dorsal es extensión. Flexión es hacia abajo. ¿Ya? Eversión
el pesito de la planta hacia adentro, eversión hacia afuera. ¿Cómo? Inversión. Inversión, eversión. Todo el pie. Y cuando hablamos de pronación, que también en el pie se habla de pronación, hablamos del talón. El talón se está metiendo hacia adentro. Perdón, supinación hacia adentro y pronación hacia afuera. Pero hablamos solo del talón. O del retropié. Un poquito confuso, pero acá está. La flexión dorsal 30 grados, que es lo que buscamos. La flexión plantar mucho más, 45 grados. Aducción 20, abducción 10, inversión 5 a 10 y inversión 5. Inversión. Es así usualmente como ocurre el mecanismo. Es el más común, es aducción y rotación externa. Abduc. Y a veces puede quedar así un poco... ¿Es abducción o aducción? Un poco dolorido. La clasificación más sencilla para la fractura de tobillo es la clasificación de Weber. Todo depende de la sinesmosis. La sinesmosis, te dije hace un rato que son 4 ligamentos. Estos están aquí: tibio peroneo anterior, posterior, transverso y el interóseo. A raíz de este ligamento sindesmal o del aparato sindesmótico, las que estén por encima de estas son suprasindesmales. Si el trozo de fractura llega justo a la sindesmosis o pasa por ella, pero contacta con la sindesmosis, son transindesmales. Y las que están debajo son infrasindesmales. Estas pueden quedar sin cirugía y estas dos sí o sí se operan. ¿Ya? Porque para que tengas estas lesiones probablemente esté roto la sindesmosis y después para la sindesmosis. Esta es la clasificación más sencilla y la que más se usa en realidad. ¿Ya? La de Lausch-Hansen es la clasificación más completa. Como le dije, las fracturas del tobillo son las más comunes. Es pan de cada día, como los apéndices para los cirujanos. La fractura del tobillo y la de muñeca nos dan de comer los traumatólogos. Así llegan con deformidad, con inversión, aumento de volumen, los fictenas bastante comunes. Ahora vamos a ver acá, a veces tenemos que tomar esto que es tomografía o resonancia. Resonancia. Resonancia, ¿no? Esta imagen que están mostrando la flechita, que es un quiste. No es un quiste, pero es una lesión condral, una lesión de cartílago. Un condrocom. Estas son mediciones radiológicas. Recuerdan que cuando vimos muñecas les hablé de varias medidas radiológicas: altura radial, inclinación radial, tilt, bipolar y todo eso. Ya, algo así ocurre en el tobillo. También tenemos varios espacios: claro interno, claro externo, overlap tibio peroneo. Que no les voy a preguntar, solamente para que sepan que esto es lo que buscamos restablecer cuando reparamos una cirugía de tobillo. ¿Ya? No solamente colocamos placas, tornillos, sino hay todo esto que reparar. Y en base a esto que decimos, quedó bien, quedó mal, hay que reoperar todo eso. Estas son las medidas, eso es el overlap, la superposición de la tibia con el peroneo, pero no los quiero marear con eso. Estas son radiografías que a veces tenemos que tomar. Esta radiografía que ven así con el paciente de costado, y a veces le ponemos un peso o forzamos, eso se llama radiografía con estrés, para ver. A veces las fracturas no muestran que esté lesionado un ligamento, pero cuando vean, esta radiografía es así, sin nada. Este es el espacio claro interno, lo normal es que mida 4 milímetros. Si mide más de 4, estoy hablando de que ya el ligamento deltoideo y el ligamento sindesmótico están rotos. A pesar que la radiografía no es un examen para ver partes blandas, pero si yo hago una radiografía con estrés y veo que se abre el espacio claro interno más de 4, ya sé que está roto la sindesmosis y el ligamento deltoideo. O si veo que hago esta maniobra con estrés y veo que el peroné se desplaza más, ya sé que está roto. Para eso me sirven estas radiografías con estrés y me ahorro hacerle una tomografía al paciente. ¿Ah? Esta es la clasificación de Lausch-Hansen que les estaba mencionando, que mide o evalúa los trozos de fractura, si son infrasindesmales, transindesmales, pero lo asocia al mecanismo. Te dice dónde está el pie y qué mecanismo o hacia dónde se dirigió la deformidad, y van por estadios. Es mucho más compleja, pero digamos que si una vez que tú entiendes esto, manejas casi todo lo de fracturas de pie y tobillo, entiendes casi todo para traumatólogo. Para ustedes, cuando sepan cuál se opera, cuándo se opera, qué es lo que se hace y por qué ocurre, es suficiente. Pero más o menos para que sepan por cultura general. Entonces, este mecanismo, como dije, supinación, aducción, quiere decir que el pie está en supinación, o sea, con el pie hacia adentro, y aducción quiere decir que el mecanismo fue mucho más allá, o sea, el mecanismo llevó a que se fuese más en aducción.
Lo mismo para supinación, está el pie supinado y con el mecanismo aducción y va rotando el piecito. Por la deformidad, obviamente eso se ve durante la actividad deportiva, la caída, ¿no? Uno no dirige su pie, no, por acá me voy a lesionar menos. Se va nomás el pie. Clasificación AO, también para eso es bastante compleja. Tratamientos, en caso de emergencia, si hay luxación, reducimos, inmovilizamos, tomamos paralítica por reducción, va con bastante hielo para los frictenas y bajar el proceso inflamatorio. Conservador van las Weber A, como les dije hace un momento, y las Weber B y C, sí o sí van a quirúrgico por compromiso sin desmal. Quirúrgico, Weber B, Weber C, las fracturas expuestas obviamente. Alteración de, si es que hay alteración de las mediciones radiológicas una vez que ustedes han reducido, también van así. Las complicaciones, puede que haya consolidación viciosa, que no pegue bien, puede haber artrosis postraumática y la falla lateral es una de las formas, ¿no? Es una bota de yeso para mantener la reducción. Se pueden colocar fijadores externos con las lesiones de partes blandas e incluso pueden quedar como tratamiento definitivo, ya no hacemos más, esperan que el huesito consolide. Esa es una fractura que fue manejada con dos placas, una placa posterior para el fragmento posterior o el maleolo posterior, que acá se lo presento, maleolo posterior. Entonces esa plaquita que ven aquí mantiene esa placa, ese fragmento en su posición. Y este otro es para la fractura del peroné. ¿No? Esto que ven aquí es un botón que simula o restablece la sindesmosis. Recuerden que hay unos 4 ligamentos que mantienen estos huesos unidos, pues recuperamos la biomecánica colocando estos botones que llevan por dentro unos hilos de alta resistencia. ¿Ah? Y entonces restablecemos toda la biomecánica nuevamente del tobillo para que pueda funcionar normal. El paciente queda normal al 100% en la mayoría de sus veces, pero siempre tienen que recordar que siempre queda algo de secuela, ¿no? ¿Aquí qué pasó? Todo. ¿Qué creen que está pasando ahí? Por lo que les he dicho hasta hace un rato en diapositivas anteriores. Es una fractura del tobillo, maleolo medial. ¿Está pegando o no está pegando? No. Porque ¿qué ven de raro en las radiografías? Hay espacio. Hay Está espacio. abierto, hay esclerosis, ven que está blanco en los bordes, ya no está espiculado. Una fractura se ve con las puntitas, ¿no? Bien espiculadas. Aquí no, ya está remodelado. O sea, este está haciendo una pseudoartrosis. ¿Qué creen que pasó? Traumatólogo. Vascular porque no tienen callos. Sí, pero ¿qué creen que hay que falló? La colocación. El traumatólogo. El tornillo esponjoso ha pasado a la zona de fractura. Estas rosquitas tienen que pasar a la zona de fractura. La arteria Sí, puede ser. Lo más probable es que te le hayan colocado también bien percutáneo, o sea, con un corte pequeñito. Y lo que pasa es que aquí viene el periósteo bien grueso, en la parte de la tibia medial. Y esto ocurre siempre. El maleolo, cuando se fractura se rompe también el periósteo y el periósteo se invagina dentro y se interpone. Y eso a veces evita de que haga consolidación, porque tenemos el hueso esponjoso y esto pega rapidísimo. El maleolo medial pega en un mes. En un mes ya le damos una está pegado. Y si es que esta no ha pegado, lo más probable es que se haya interpuesto partes blandas. O no limpiaron bien o hicieron percutáneo, porque mala suerte se interpuso partes blandas. Rotura de tendón de Aquiles, bastante común también, 75-80% está relacionado a actividades deportivas, más frecuente en el lado izquierdo, nadie sabe por qué, frecuente entre 30 a 50 años, y usualmente se rompe entre 2 a 6 centímetros de disociación. ¿Por qué? Porque acá hay la vascularidad está más reducida a este nivel. ¿Ya? La anatomía es la unión de 3 músculos, gastrocnemio y el sóleo. Hay zona de arriba, lo que le dije, la zona de arriba es esa, por donde hay menos vascularidad. El mecanismo usualmente es al hacer actividad deportiva. ¿Qué te refiere el paciente? Que sintió como una pedrada, como que alguien se golpea con un bate, una piedra, encima de la pedrada. Siente un chasquido fuerte, ¿ya? Como si estuviesen azotando a alguien, algo así. ¿Y qué pasó? El paciente pues ahí tiene aumento de volumen, dolor, puede caminar pero le duele. Ya vi cómo se rompe. Usualmente es en la zona de ruptura, ¿ya? 3 a 4 centímetros por encima de la inserción calcánea. Esto es lo normal. Recuerden que hay un equino fisiológico. Si tú dejas tu pie colgando, hace esto. Se va un poquito en punta. ¿Por qué? Porque el gastrocnemio y el sóleo tienen su tono normal. Pero cuando se rompe, ven,
hay aumento de volumen obviamente y el pie está plano, pierde ese equilibrio fisiológico. ¿Okay? Vista de lateral, ¿cuál está roto? Este, ¿no? Ven acá incluso el signo del hachazo. También, acá está el otro, y acá tiene un equilibrio fisiológico y este miren, está en 90 grados. La maniobra de Thompson, haces compresión en los gastronemios, si está roto, pues el piecito no hace flexión plantar. Si está sano, hace esto, flexión plantar. La prueba de Matles es simplemente doblar la rodilla del paciente en 90 grados y observas, así como el amigo. Si está roto, el pie se queda en plantígrado, plano. Si está normal, hace esto el pie normalmente. Ahora llegan a su casa y se echan boca abajo y dicen que le toman foto. ¿Ya? Y así es el pie, eso es lo normal, es un equino fisiológico. Cuando está roto, está así. Eso es Matles positivo. ¿Qué más? Veamos. Hay signos radiológicos que podrían decirte que hay una ruptura. A veces no hay ecografista y no siempre hay un ecógrafo, el ecógrafo más de $30.000 y no hay en las postas, pero sí hay radiografía. Te pides una radiografía, obviamente tiene que haber el mecanismo, ya le preguntaste, el paciente dice si estaba haciendo deporte, sentí como que me tiraron un piedrazo ahí, está hinchado, me duele, no puedo caminar. Tienes radiografía y le pides su radiografía. En su radiografía tú ves, acá hay un triángulo, se llama triángulo de Caja. En una radiografía normal, acá ven, acá. ¿Ven ese triangulito? Y así se llama triángulo de Caja, es por la grasita que hay en la parte posterior del tobillo. Cuando hay una ruptura del tendón de Aquiles, no se ve así. Claro, es un signo indirecto, no es muy confiable, pero a nada, por lo menos con eso puede tener algo un poquito más objetivo aparte de la clínica. Pero tiene que entender que igual que el apéndice, el Aquiles es clínico. Doctor, pero si yo hago una maniobra de Thompson, por ejemplo, y me sale este signo, ¿podré comparar sin un ecógrafo? ¿Cómo? Si hago Thompson y no hay... O sea, Thompson y la radiografía, pues ya podría decir que... Claro, sí. Si tú dices que ves que no hay movimiento, lo operas, va a cirugía. El de Thompson no levanta, ¿no? Claro, pero no levanta. La clasificación puede ser aguda o crónica. ¿Ya? El tiempo, 6 semanas. Las crónicas se manejan de forma diferente. ¿Ya? Las crónicas ya hay que hacer plastías, hay que hacer cirugías reconstructivas. Esta es una imagen de resonancia que nos ayuda a ver. 8 semanas. Tratamiento conservador en algunos cuando hay parciales, pero aunque en la ecografía diga ruptura parcial de tendón de Aquiles, no les crean. De todas las que han entrado parciales son rotas totalmente, y es usualmente porque hay un tendón ahí que es el plantar delgado, que también está en la parte posterior del tobillo, y a veces ven esa fibra y parece que hubiese una unión, pero siempre está rota. ¿Ya? Las cirugías pueden ser abiertas, la mayoría son abiertas, yo prefiero hacerlas abiertas, he hecho percutaneas también con estos sistemas, pero son muy costosos y la verdad no te da esa seguridad de que está bien anclado. ¿Ya? La mayoría las hacemos abiertas. Las rupturas crónicas, como te dije 6, pero son 8 semanas. Hay la clasificación de Myerson, esta la clasifica en base al segmento que se ha retraído el tendón de Aquiles. ¿Ya? Por ejemplo, las conservadoras van con esta bota yeso, son una secuencia de 6 botas, se van cambiando y se van haciendo flexión plantar poco a poco, pero hasta eso ya perdió masa muscular, hay rigidez articular y es una complicación. Más fácil y más barato es operarlos en forma abierta. Estos son los tipos de suturas que se usan, son las de tipo Bunnell, también tenemos la de tipo Krakow. Este es el sistema Pars con Pars, es un sistema con un corte mínimo, es un corte de 2 centímetros a nivel de la horizontal, a nivel del tobillo, y por ahí se repara con todos estos sistemas. Esta es una abierta, pero esta es una reconstructiva, esta es una crónica. Normalmente el abordaje para una aguda es de 6 centímetros más o menos. Pero esto es crónica, porque hay que hacer alargamiento de músculo, hay que hacer colgajos tipo bandera, flaps. Estos avances BY también se hacen acá en la miomio-tendinosa. Son cirugías mucho más complejas. ¿Ah? Acá este es el abordaje, este es el avance BY. Se hace un corte a nivel de la unión miotendinosa, se va desgarrando solo la parte tendínea y prácticamente desgarra literalmente el músculo para que pueda descender. Esto solo te ayuda a ganar 2 centímetros, no te ayuda más. ¿Ven?
como desgarro el músculo y cede un poco, aún así le falta, por ende acá tenga que usar injerto o hacer un colgajo aquí y replegar para que pueda llegar. Doctor, un crónico significa que lo ha dejado hace tiempo. Sí, que no se operó y que lo dejó porque estuvo en provincia, porque fue algo de cero, le metió su frotada y luego vuelve a la consulta ya así con crónico, ya, ¿no? Con regresión de partes blandas y todo. Entonces ya son cirugías reconstructivas. Sí. Y esto es una complicación relativamente común, rechazo a los hilos y a veces también la parte de la piel se necrosa. ¿Por qué? Por lo que le dije, ¿no? Hay poca vascularidad en esta zona. ¿Ya? Por eso el abordaje se hace centro medial, ligeramente 1 centímetro medial a la parte posterior del tobillo. Hallux valgus o Juanete, el famoso Juanete, así termina cuando ya está complicado. Anda, mierda. ¿Eso es legal? Si no quieren terminar así, me llaman. Los juanetes o los hallux valgus es la desviación del dedo, ¿ya? Lo que ocurre esto es que hay una pérdida de tensión en los tendones y ligamentos y esto va cediendo. Y esto está más asociado a factores mecánicos, ¿no? El tipo de calzado usualmente. Claro, para que llegue a este extremo, pues ha ido migrando poco a poco y en el tiempo más se superpone el segundo dedo y hace una pronación el dedo. O sea, el dedito solito, el hallux, empieza a rotar también. Aparte que se debía rotar. Como dice acá, es multifactorial, pero lo que más aceptado es la parte mecánica, el tipo de calzado principalmente. Hay una alteración de fuerzas entre los músculos aductores y abductores, como le dije, hay una rotación interna del dedo, una desviación lateral de los huesos sesamoideos, que ahorita vamos a ver en radiografías, una desviación medial del primer metatarsiano. Este primer metatarsiano se va desviando y hace protruir más el bunion, como en este caso. El metatarsiano que está aquí se hace medial y el dedo se va hacia lateral o se va inválido. Este bunion es lo que duele, lo que le molesta al paciente. ¿Qué más? Hay factores intrínsecos, lo que decía, hay de la parte de la actitud ligamentaria, tiene un factor genético, pero bien lejano, así que no le echen la culpa a sus padres. Factores extrínsecos, que es el más aceptado, usualmente el tipo de calzado, más frecuente en mujeres. Estos son las inserciones tendinosas alrededor del hallux, ya los aductores, los abductores, los extensores y los flexores. Cuando se van alterando las fuerzas o las tensiones de estos ligamentos, ocurre esta migración. Aquí están las inserciones, aductores con sus dos bracitos, extensores. Estos son los sesamoideos que muchas veces se medializan. Y es así como ocurre, se va desviando el primer dedo hacia medial y el metatarsiano medial y el primer dedo hacia lateral. Los tendones extensores quedan centrales y acá los sesamoideos ven cómo se medializan, porque normalmente los sesamoideos están así, debajo de la cabeza, pero se medializan. ¿Qué se hace? ¿Cómo se clasifica? Se va en leve, moderado, severo, va a depender de los diferentes ángulos que se van a medir. El ángulo del hallux es este, el ángulo intermetatarsiano es este, que normalmente es 9, y el ángulo interfalángico es este de aquí. Entonces, todo esto cada uno tiene su valor normal. Si superan estos valores, estamos hablando de leve, moderado o severo. Y depende de eso también del tipo de tratamiento, qué tantas osteotomías, qué tantos cortes voy a hacer a nivel de piel. Ven, esto es el bunion, también llamado bunionitis. Esta parte roja es la que les duele a los pacientes por el roce con el calzado. Esto es en el tiempo. Y cuando pasa más tiempo, se va desviando, se superpone y lo que le dije, ¿no? Empieza a pronar. ¿Por qué? Porque los tendones, como vimos en las imágenes anteriores, se van superponiendo y van ocasionando esta rotación del dedo. Y así termina. Tratamiento. El tratamiento va desde el tratamiento conservador en los casos más leves con férulas nocturnas. Hay unos abductores o separadores de hallux que se usan durante las noches por años, ¿ya? Y usualmente la mayoría termina en cirugía cuando ya está muy desviado, ¿no? Porque el dolor es intenso, les limita la marcha, ¿ya? Y hay varias técnicas, pero casi todas son
osteotomías, cortes. Como le dije, va a depender del grado y de dónde se ha desviado más. Hay osteotomías proximales, diaficiales y distales. Ahora vamos a ver con imágenes. ¿Qué complicaciones pueden haber? Necrosis vascular, pero eso no es por propio del hallux, sino esto es posterior a una cirugía. Como les dije, hay cortes en hueso y una de las complicaciones es necrosis avascular. Lesionamos la vascularidad de la cabeza del primer metatarsiano y se muere. A veces hay una sobrecorrección, o a veces se libera mucha parte blanda que el quedo queda muy inestable, o simplemente esas osteotomías no llegan a consolidar y hacen una unión. Este es un abordaje lateral del hallux. Acá vemos la cabeza del metatarsiano, la base de la falange, y aquí y dónde se va a hacer la osteotomía. Aquí vemos cómo se va haciendo la osteotomía y cómo se hace la bunectomía. ¿Ven ese exceso de cabecita que había? Se secciona, entonces ya deja de doler, así se secciona. Ya no hay. ¿Te duele el bunio? Lo saco el bunio y ya no te duele. Luego, ¿qué más se hace? Se hacen osteotomías. En una osteotomía en V se traslada el hueso, la cabeza, se medializa más y se fija con un tornillo. Y queda así, el huesito trasladado y 1 o 2 tornillos. Esto estaba con un hallux moderado y aquí se corrigió. Este es otro tipo de osteotomías diaficiales, SCAF o Ludlow, que son igual para movilizar hueso. ¿Hay más subtemas del PPT? Son cirugías más grandes, cortes más grandes para lesiones más moderadas o severas. Este también es otro tipo de osteotomías. Estas usan unas placas especiales. Se hacen osteotomías a nivel de falanges también. Aquí también se puede hacer osteotomías. En la parte dorsal del pie se hacen fusiones, se unen huesos para quitarle el dolor al paciente y corregir. Como en este caso. ¿Ya? Este se llama lápidus. Esta técnica se llama técnica de lápidus, es una artrodesis. Este es igual a otro tipo de artrodesis, también lápidus, pero con tornillos interfragmentarios. Y aquí están algunas de las técnicas quirúrgicas que se pueden hacer, sean en falange, sean en metatarsianos, pueden ser distales, proximales, diaficiarias, todo. Hay más de unas 30 técnicas quirúrgicas para hallux valgus, ¿ya? Y todas esas, bueno, algunas las tienes que manejar, ¿no? Y cada cirujano se familiariza más con una que con otra. Ejemplo de preguntas.